Bueno, estamos desarrollando este video para explicar la sesión número 2, donde vamos a explicar el tema 1. Mi nombre es Wilson Pérez y es el curso de la Universidad Uniminuto con Network Essential. Entonces les había dicho en el video pasado que exploraran la plataforma, que descargaran Packet Tracer y que estuvieran revisando también lo nuevo que tiene este Packet Tracer Network Automation, donde tiene un controlador y vamos a poder ver la salud de la red. También deben estar revisando el curso de Packet Tracer por su cuenta, ya que aquí vamos a empezar a avanzar en los temas de Network Essential. Y estar muy pendiente de la ruta porque vamos a estar hablando de temas de también Internet de las Cosas que trae esta versión en inglés. Bueno, vamos a empezar con esta parte de las comunicaciones y el mundo conectado, ¿sí? Comunicaciones en un mundo conectado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí pueden ustedes observar qué actividades se relacionan con este capítulo. Vemos unas actividades interactivas donde deben identificar la definición apropiada. También deben ver los componentes de red y identificar los roles de la computadora. También hay 2 laboratorios para armar una red simple. Entonces, en esta parte vamos a ver la comunicación en un mundo conectado. Veremos esos conceptos de comunicación, redes locales, donde se explicarán los roles de los dispositivos de una red y armar una red simple, básica y operativa. Entonces, ¿alguna vez ha pensado cómo funciona la red? Hay muchos elementos que intervienen en una red y ahora esa gran red que se llama Internet, que son miles y millones de redes LAN, MAN, WAN, que están conectadas, entrelazadas entre sí, a eso se les llama Internet. Pero ¿cómo funciona realmente? Pues hay dispositivos que permiten esa comunicación y hay software que también permiten esa interconexión, ya sea lógica y física, también los cables. Bueno, son muchos elementos que intervienen para que haya una comunicación de un emisor a un receptor. Entonces, ¿qué es la red? La mayoría de nosotros, Internet se convirtió en una parte muy importante porque hoy en día nosotros podemos estar actualizados viendo las noticias en tiempo real. Podemos ver que hay redes inteligentes que nos permiten, digamos, en los dispositivos portátiles como los celulares, tener el correo inmediato, que nos envíen un texto o ver una noticia. También podemos estar interconectados por medio de otros dispositivos para videoconferencias. Tenemos teléfonos que se conectan globalmente, pues para compartir la voz e imágenes y texto, y también tenemos hasta juegos en línea y trabajos remotos. Entonces, aquí era lo que yo les decía. ¿A quién pertenece Internet? Pues nadie es dueño de Internet. Es muy difícil controlarlo porque son millones de conexiones, ¿sí? Que están interconectadas y que intercambian esa información mediante estándares de común acuerdo, ¿sí? A través de cables, de fibra óptica, de transmisiones inalámbricas y hasta de enlaces satelitales. ¿Qué es la red? Pues hay parte de las redes locales y las redes locales vienen en todos los tamaños, entre pares, digamos 2 dispositivos interconectados, hasta redes Soho y redes de organizaciones grandes. Entonces, como podemos ver en este curso nos ilustra los tipos de conexiones que nosotros podemos hacer. En este caso, hoy en día las redes también se conectan dispositivos como celular, como tablet, como gafas o los wearables o vestibles, que son relojes inteligentes y otros dispositivos. Entre ellos están las pequeñas redes domésticas, que son las redes locales. Estas pequeñas redes domésticas conectan algunas computadoras entre sí. Y con Internet podemos ver que podíamos estar conectados a una red. Tenemos nuestra impresora, nuestro gabinete, nuestro escáner y pues varios dispositivos conectados a Internet. A esto se les llaman las redes locales pequeñas o redes domésticas. También tenemos las redes para oficina, o sea, ya sean pequeñas u oficinas en el hogar,
donde tenemos ya una red pequeña con computadores e impresora compartida. A la red Soho se le permite que las computadoras en una oficina o en casa que estén conectadas remotamente a una red corporativa o accedan a recursos compartidos centralizados. Esto ha sucedido después de pandemia, que muchas veces se tenía toda la seguridad en las empresas y a partir de la pandemia, pues muchas de las personas se fueron a trabajar en casa y tocó hacer este tipo de redes conectadas a esas empresas corporativas. También tenemos lo que son redes medianas a grandes, ya cuando tenemos en campus o en universidades o de pronto en corporaciones que tengan diferentes sedes cercanas. Entonces, las redes medianas y grandes, como las que usan las corporaciones y las escuelas, pueden tener muchas ubicaciones en cientos o miles de hosts interconectados. Bueno, es importante saber que a cualquier computador, cuando está conectado a red, se le llama host. También tenemos redes locales. En este caso, Internet es una red de redes que conecta cientos de millones de computadores en todo el mundo. Entonces, aquí podemos observar que no importa dónde estén, siempre a través de esas redes interconectadas y los medios, guiados o no guiados, vamos a tener esa comunicación. ¿Qué es la red? Pues prácticamente, como les decía, podemos hacer ahora conexiones de todo. Antes se manejaban dispositivos finales, dispositivos intermediarios y todo lo que era solo la red. Hoy en día ahora se aplica todo lo que es Internet de las cosas también. También tenemos dispositivos domésticos conectados como las cámaras, sistemas de seguridad. Y todos estos elementos de seguridad, la iluminación, los controles de clima, que se pueden monitorear y configurar de forma remota mediante dispositivos finales, hacen parte ahora de la red. En la parte de dispositivos domésticos conectados, ahora vemos que casi todos los electrodomésticos tienen conexión a red. Los TVs son inteligentes, las lavadoras son inteligentes, las neveras también son inteligentes, hasta la cafetera, y todo se puede conectar ya sea por una red LAN o una red PAN personal a través de Bluetooth o Wi-Fi. A través del celular se controla. Y obviamente el celular está conectado pues, a una red mundial, ¿no? Entonces todos esos electrodomésticos ya hacen parte de esta red, de ahora se llaman las redes de nueva generación. Prácticamente estábamos hablando anterior a esta diapositiva, redes tradicionales, donde se conectaban impresoras, computadores y de pronto escáneres, no más. Ahora ya cuando se están conectando los smart con todas las cosas de Internet de las cosas, prácticamente cualquier dispositivo, hasta la ropa se puede conectar, pues ya estamos hablando de redes de nueva generación. Bueno, también en esta parte de esos dispositivos conectados tenemos el Smart TV. Es un televisor inteligente, como lo decía anteriormente, que se puede conectar a Internet directamente, ¿sí? Ya no necesita estar conectado al celular y pues provee servicios de televisión. Además, un televisor inteligente puede permitir que en un usuario navegue en la web también. Es como si fuera un computador prácticamente. Tiene audio, fotos, video y almacenamiento como una computadora. Entonces, se puede decir que este es otro dispositivo final. Hoy en día también los dispositivos domésticos conectados como las consolas de juego también hacen parte ya de esta red de nueva generación. Aquí se puede jugar, se puede chatear a través de los juegos. Es importante ver que todos estos dispositivos tenemos que irlos controlando porque una vez se conecten a la red puede ser vulnerable. Hoy en día también los coches se están conectando a las tablets, a los celulares y obviamente a las casas, ¿sí? Por medio de la red. Entonces, muchos automóviles modernos pues ya tienen mapas, ya tienen audio, video, información de destino y muchas cosas más que al conectarse a esos teléfonos inteligentes o tablets, pues pueden mostrar la información del motor o de cualquier parte del carro, ¿no? También estar conectado a la casa para que cuando vaya llegando se abra la puerta de la casa. Ya vemos que se está conectando todo con todo prácticamente. Bueno,
Otros dispositivos conectados a la red son las etiquetas RFID, o sea, de radiofrecuencia. Estas etiquetas son las que ustedes ven, por ejemplo, en los almacenes de cadena, que en la puerta hay dos antenas grandes y estas etiquetas se pueden colocar a los productos y si uno llega y sale, pita sin pagar, si no le quitan ese tipo de antenas. O las tarjetas RFID o los llaveros que ustedes utilizan al entrar a los conjuntos, que le abran la puerta para que lo identifiquen. Entonces, todo este tipo de tarjetas son utilizados en las redes de nueva generación y que son muy usadas hoy en día por todos. Aquí viene otra parte, que son los dispositivos conectados. En este caso hay sensores y actuadores. Los sensores conectados pueden proporcionar datos de temperatura, humedad, la parte barométrica, ¿sí? La presión, todo lo que ustedes quieran de los cultivos, haciéndolos más controlables y más eficientes. Hoy en día se necesita controlar los recursos, el agua, crecimiento, la salud de la planta, la calidad del fruto y todos estos sensores y actuadores que están conectados en un controlador y el controlador conectados al celular o a la red permiten que sea monitoreado frecuentemente, pero también permiten anexar muchos dispositivos a la red para empezarlos a configurar y también evitar vulnerabilidades de esos tipos de dispositivos que se conectan. Otros dispositivos que se conectan hoy en día desde los hospitales son los dispositivos médicos, dispositivos como marcapasos, bombas de insulina, monitores de hospital, pues todo eso brindan información a los profesores y a los médicos en los hospitales que les va a ayudar a monitorear esos signos vitales y pues obviamente también les va a ayudar a buscar o a encontrar esos niveles específicos de salud que requiere la gente. Entonces, todos estos dispositivos hacen parte de la red hoy en día. También hay dispositivos para Internet industrial de las cosas, prácticamente en la industria. Estos son los cobots y sensores están conectados a la red. Entonces, para cuando se esté hablando de una red LAN, no simplemente es de la casa ni el de la universidad, sino también de la industria. Allá también hay redes LAN. Y todos estos dispositivos tenemos que irlos conociendo para poder saber cómo se conectan a estas redes de nueva generación. ¿Qué son exactamente los datos? ¿Sí? ¿Y cómo se transmiten esos datos? Pues mire que en este curso nos muestra que los datos son un valor que representan algo. Hoy en día los datos es el nuevo petróleo. La mayoría de la gente utiliza redes para transmitir sus propios datos, para compartirlos con otras personas o almacenarlos a largo plazo. Entonces, como ven, todo lo que ustedes suban a Internet, ya sea una fotografía, un me gusta, una calificación, un comentario, todo lo que usted hagan en la red que ha grabado. A esto se les llaman datos voluntarios. Estos son creados y compartidos exclusivamente por individuos como perfiles de redes sociales y aquí se pueden incluir todo tipo de archivos. Entonces, tengan mucho cuidado porque lo que yo les decía en clase es que algunas empresas, antes de que revisen su hoja de vida, ya lo han perfilado y miramos si ustedes tienen comentarios agresivos, si ustedes son radicales, que si le han dado me gusta a situaciones difíciles y desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver ustedes, hoy en día esa perfilación se hace por redes sociales y ustedes mismos se pueden estar negando la entrada a un empleo. ¿Quién quisiera contratar a una persona que de pronto sea conflictiva? Y usted va mostrando todos estos perfiles y todas estas situaciones que para otras personas expertas puede ser muy diciente. Ese tipo de personas que no quisieran contratar en las empresas. Entonces, aquí también vemos otros que son los datos observados. Y pues prácticamente esos datos son los que se capturan al registrar las acciones de las personas. Cuando ustedes tienen los celulares encendidos, muchas veces les dice permitir cámara, permitir GPS, activar ubicación, pues todos esos datos se están guardando en el celular y sobre todo en estas compañías que almacenan datos, que es el nuevo oro, ¿no? Entonces ellos saben en este momento cuánto mide su casa,
cuáles son sus rutinas. En alguno de los videos de ciberseguridad de una de las clases que yo hice, mostraba cómo quedaba el recorrido, en qué parte almorzó, en dónde estuvo, a qué hora, y pues todo eso también es utilizado para la parte forense, ¿no? Es importante ver que todos esos datos son observados y ustedes les han dado permitir que estén constantemente recopilando todos los datos de ubicaciones y de movimientos que ustedes hagan, porque prácticamente el celular le va indicando en tiempo real dónde está, cuáles son sus rutas, y todo eso lo van utilizando para el marketing, ¿no? Prácticamente los datos los venden y con ellos nos van conociendo y por eso nos va llegando información al celular de lo que nosotros nos gusta, de lo que hablamos, inclusive pensando ir o donde hemos ido. También tenemos los datos inferidos. Estos se tratan de datos como una puntuación de crédito que se basa en el análisis de datos voluntarios observados. Entonces aquí podemos ver que estos datos, cuando uno tiene una tarjeta, cuando ustedes van a un almacén que le dice cédula, número de cédula para comprar algo, le están diciendo a usted qué productos lleva, van haciendo como el récord en esos almacenes y van mirando sus gustos, más o menos lo que lleva cada quincena o mensual, cada vez cuánto lo compra y todos esos datos que son inferidos a través del número de cédula cuando usted compra en un almacén o en cualquier sitio, pues les va dando el perfilamiento de los gastos de cada persona. Entonces también esos tipos de datos se van transmitiendo hacia la red y todo eso se va haciendo una gran oportunidad para estas compañías. Por eso nos conocen tanto y nos ofrecen siempre lo que nosotros inclusive estamos hablando pensando. Entonces, el bit es poderoso y por eso vamos a ir a esta partecita porque las computadoras utilizan el código binario, o sea, ellas no entienden las letras, no entienden las palabras, simplemente entienden los códigos binarios, o sea, ceros y unos, no caracteres especiales, nada, solo bits. Y cada grupo de 8 bits, como la representación de las letras y números, se conoce como un byte. Entonces, 8 bits es un byte. Y aquí vamos a empezar a hablar de las direcciones IP. Y las direcciones IP nosotros las escribimos de forma decimal, prácticamente. En este caso, yo podría escribir estas direcciones: 130.215.2. Son decimales punteados. Tiene que llevar un punto entre cada decimal. Y su valor máximo en cada decimal puede ser 255, que son los 8 bits, que es un byte. En este caso de las IP se llaman octetos, ¿sí? Y vemos aquí tres direcciones IP de tres personas que pueden estar chateando o trabajando en red y que cada una va a tener un tipo de red. En este caso, estos decimales punteados de 4 octetos significa que es como la cédula de ciudadanía de cada equipo, es la dirección única de cada equipo. Entonces aquí matemáticamente se hace una conversión de una IP de decimal a binario. Hay varios métodos. Aquí explico prácticamente dos de los más usados, que es divisiones sucesivas de 2, donde yo cojo el decimal, lo voy dividiendo en 2, me da 50, el residuo es 0, después divido el 50 en 2, me da 25, me da 0 el residuo, divido 25 en 2, me da 12, mi residuo es 1, y así sucesivamente voy dividiendo en 2 hasta el final. Y después escribo de abajo hacia arriba, o sea que aquí me quedaría, este es el orden en el cual yo puedo leer el número binario. En este caso, si tengo el 100, mire cómo me queda: 1100, 100, o sea, 1100, 100. Esta es la conversión de decimal a binario. También factorizando en números primos, al igual me va a dar el mismo resultado. Todo esto lo debieron haber visto en un semestre anterior, en la parte de matemáticas y conversiones. Aquí vemos ya cómo se empieza a descomponer pues la IP de decimal a binario. Cada número de estos punteados tiene 8 bits. Por eso la dirección IPv4 está constituida por 4 octetos que si lo pasamos a binario tendría 32 bits.
como están viendo ustedes acá. Y tomamos cada decimal y hacemos una de las divisiones, ¿sí? Y los resultados los vamos colocando y esta es la forma de leerlo binariamente, pues esta dirección IP que está en decimal. Esto es lo que entienden los computadores prácticamente, esta parte. Aquí vemos la misma dirección que ya habíamos pasado aquí a binario, de decimal a binario, con sus 32 bits. Y a cada decimal que está pasado en binario, que tiene 8 bits, se le llama un octeto. Entonces, este tiene 4 octetos. 4 octetos. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar? El mayor número que se puede ingresar en un octeto sería 255 porque tendría todos los 8 bits en uno. Y recuerden que este tiene un peso. Si yo digo 2 a la 0, que es de derecha a izquierda, este vale 1, 2 a la 1 vale 2, 2 a la 2 vale 4, 2 a la 3 vale 8 y así sucesivamente hasta 2 a la 7 que vale 128. Si yo sumo 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 me da 255. Por eso el máximo número que yo podría colocar en un octeto sería 255. Aquí tenemos esta dirección IP 130.200.15.2 y aquí tenemos una porción de red y una porción de host. Entonces yo puedo dividir esta dirección IP en porción de red y porción de host. ¿Cómo la voy a dividir? Dependiendo de la máscara de subred. Entonces la máscara de subred yo puedo habilitar los dos primeros con 255, o sea, los dos primeros octetos, todos en uno, me están diciendo que estos dos primeros de la dirección IP van a ser la porción de red. Y si yo dejo los otros dos en cero, que me quedan los dos octetos en cero todos, voy diciendo que esta porción es de host. Entonces, para esta dirección, que es clase A, la clase A son para redes grandes, podemos ver que tenemos habilitado solo la porción de red, la primera, con 255 aquí según su máscara. Si vemos aquí, los 8 bits nos dicen cuál es, los 8 primeros bits nos dicen cuál es la porción de red. En este caso, las máximas redes que yo podría llegar a hacer aquí serían 2 a la 7, que serían 128, ¿sí? Y aquí tendría el resto, que sería 2 a la 24, menos 2 serían 16.777.214 hosts conectados a estas 128 redes. ¿Por qué menos 2? Porque aquí necesitamos dos direcciones que siempre van a estar ocupadas, que puede ser la puerta de enlace, la dirección de red y el de broadcast, prácticamente. La 0 es la dirección de red siempre. En este caso tenemos la clase B para redes medianas. Entonces la clase B ya tiene dos octetos para porción de red y 2 para porción de host. ¿Cómo lo estamos identificando? Según la máscara, si dice 255, 255.0.0, aquí vemos que se está habilitando la porción de red y la porción de host. En este caso, tendría más redes conectadas, pero podría conectar menos hosts, como lo están viendo acá. Ya bajaron de 17 millones a 65.564, pero aquí subió de 127 a 16.384. Y la clase C, que es las más usadas, que son redes de tamaño pequeño, aquí podemos ver que tenemos en la máscara 3.255, tres octetos, digámoslo como encendidos en 255 y el último en 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la dirección de red, aquí yo podría hacer muchísimas redes, ¿sí? Y a cada red, digamos que le podría colocar máximo 254 equipos o hosts, como se llaman en red. Entonces, recuerden que aquí ya hay dos formas de reconocer en IPv4 una dirección IP. La máscara me va a decir qué tipo o qué clase de red es. Y segundo, el número que inicia la red, porque esto está configurado también y está organizado. Entonces,
aquí podemos ver que hay otras dos clases, que es la clase D y la clase E. En este caso, la clase D son multicast o multidestino y empieza desde la 224 hasta la 239. Y la clase E es experimental, en este caso empieza desde la 240 a la 247. Entre ellas está, digamos, muchas direcciones de estas que utiliza militarmente o experimentalmente algunos departamentos. Estas dos no las vamos a trabajar. Importante que ustedes estén viendo el sistema de numeración de IPv4. En este caso, ya está constituido las direcciones dependiendo la clase de dirección. En este caso, podemos ver que la A empieza desde la 0, ¿sí? 0xxx, que son el patrón de bits del primer byte, y el rango decimal del primer byte sería del 1 hasta el 127. O sea que si yo tengo una dirección de 1 a 127, cualquier número me está diciendo que es de clase A. Si yo coloco, empieza aquí la B, desde el patrón de bits del primer byte serían 10, empieza desde el 128 hasta el 191, podemos decir que es una clase B. Y la clase C, que empieza desde la 110 aquí en el patrón de bits, el rango decimal tiene que estar entre 192 hasta 223. Por eso nosotros siempre utilizamos la dirección 192.168.10.2.3, sí, y máximo hasta 223. Si yo pongo 224, ya estoy hablando de una clase D. Y si yo pongo 240, estoy hablando de una clase E. Entonces ya es como la militar, ¿sí? Entonces mire que este rango de asignaciones hace muchos años ya está, digamos, estipulado. Y hay unas direcciones IP privadas en las cuales, pues, digamos que están reservadas para uso interno. Entre las clases A, B y C tienen cada uno un rango de direcciones privadas, que son estas que están aquí abajo. Bueno, en este capítulo también nos habla de transmisión de datos de red. Entonces, en este caso, los bits en movimiento se transmiten de tres formas. Primero, de pulsos de electricidad. Segundo, de pulsos de luz. Tercero, ondas de radio. Entonces, vamos a identificar esos bits en movimiento y cómo se transmiten a través de la red. La codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio. Los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits. Entonces, nosotros estamos viendo aquí a través de esta capa física cómo se transmiten, que va a ser el medio, y vienen de la capa 2, cómo vienen desde la parte codificada de unos y ceros, y cómo a través de las señales, 1 sería arriba, 0 sería abajo, como están viendo acá, y así va a ir por el medio físico, o sea que se transmiten a través de pulsos, ¿sí? No es de ceros y unos, sino pulsos. ¿Y qué lo hace? La tarjeta de red. Entonces los bits están codificados en un patrón de luz también. A la parte cuando se transmite depende del medio. En este caso, podríamos mirar que están codificados por luz, por sonido o por impulsos eléctricos. En este caso, la señal eléctrica es transmitida por cable y realmente esa señal cuadrada se ve así, no es que sea perfecta, sino que la tarjeta va a poder leer cada pulso que va subiendo y cada pulso que digamos que se queda en el tiempo en cero. Y estos son los cambios que la tarjeta a gran velocidad puede leer y puede decodificar. En la parte de la NIC, como están viendo, hay tarjeta de red con conector RJ45 que se conecta con cable UTP. Esto vamos a desarrollar un laboratorio para poder crear este tipo de cable, para poderlo medir y hacer la conexión. Ya sea cable cruzado, cable directo, ustedes van a poder hacer ese taller. Y en esta parte, a esto se le llama la tarjeta de red, para que la conozcas, es donde se le conecta en los portátiles o en los equipos en la parte de atrás el conector RJ45. Entonces, ahí está, entra esos bits y esos bits se convierten en señal y se transmiten por medio del cable.
Y ese cable me va a mostrar una señal así, eléctrica, de forma irregular. También si utilizamos fibra, podemos transmitirlo a través de pulsos de luz transmitida por esa fibra óptica. Entonces sabemos que hay multimodo y hay monomodo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que más adelante van a ver cuál es la diferencia entre el multimodo y monomodo y cómo lo vamos a identificar en Packet Tracer para poderlo instalar. Y en el laboratorio también tenemos, digamos, todas estas herramientas, incluso para poder soldar la fibra, ¿no? En este caso, el monomodo y multimodo van a tener que revisar las certificaciones y en qué caso se utiliza cada uno de esos. Y tenemos las señales de microondas, acá las inalámbricas, como podemos ver, acá hay unas señales que dicen AM, FM, y todo este tipo de señales, pues obviamente se necesita otra tarjeta de red que tenga la parte inalámbrica. El conector ya no va a ser cableado, sino va a ser inalámbrico, una antena. Y esa antena me va a permitir captar todo este tipo de señales. Bueno, el host de destino recibe esa codificación de esas señales para interpretar el mensaje. Entonces ahí vuelve y entra esa parte. Entonces pasa por corriente eléctrica en el cable y vuelve y la codifica. Entonces la tarjeta que traduce de capa 2, ¿sí? La parte de la codificación binaria, la vuelve señal, la manda por el medio y en el otro equipo ocurre lo contrario. Entra en señal y después se codifica. Y eso lo hace a través, pues obviamente, de un reloj, ¿no? De cómo empieza a mirar la frecuencia, la amplitud y la fase de ese tipo de señales para poder después decodificarla. Entonces, la medición del ancho de banda también lo vamos a mirar porque eso tiene que ver con la velocidad de transmisión de esos datos. Y en esta parte, en nuestro curso de NetAcad, hay una teoría muy interesante y la parte de sistema numérico, ¿no? Para entender lo que es un K, un mega, un giga, porque de eso vamos a estar trabajando. Al momento de configurar un switch o un router, tenemos que tener en cuenta ese tipo de velocidades. Y cómo medirlos si realmente está haciendo esa transferencia y el rendimiento que nosotros queremos. Aquí tenemos una pequeña tabla donde tenemos la unidad de ancho de banda, ¿sí? En este caso es bit por segundo, BPS, que es la abreviatura, y equivale a una unidad fundamental del ancho de banda, 1. Después tenemos kilobits por segundo, la K significa prácticamente que es 1000, ¿no? Un kilobits por segundo sería 1000 bits por segundo. Megabits pasa a ser 1.000.000 por segundo y gigabits sería más o menos 1000.000.000 por segundo. Ya están terabits y sucesivamente así la parte de sistemas de unidades. También en esta parte vamos a hablar de clientes y servidores. Y pues obviamente los servidores son un host con software instalado que les permite proporcionar información. Por ejemplo, en ese servidor podemos tener un servicio de correo electrónico, de una página web y lo podemos consultar a través de otros hosts. Y los clientes son computadoras o hosts que tienen instalado un software que les permite solicitar información a ese servidor. Entonces, hay muchos roles en esa red donde nosotros tenemos que proporcionar, pues, digamos, información, configuración para que ellos nos den esos servicios que nosotros necesitamos. También estamos hablando de infraestructura de red. En esta plataforma, pues se mantiene toda esa infraestructura que son routers, switch, puntos de acceso, todo como se interconecta, ya sea cableado e inalámbricamente, y sus terminales, ya sean impresoras, tablets, dispositivos, y ahora en las redes de nueva generación, pues todos esos dispositivos finales que estábamos hablando anteriormente. Importante tener en cuenta que desde el Packet Tracer podemos estar observando las topologías físicas y lógicas. En este caso también pues, se puede hacer esos mapas para poder hacer instalaciones reales. Entonces, existen dos tipos de topologías utilizadas al describir redes. Entonces, está la topología física, que muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados.
y la topología lógica que identifica las conexiones virtuales entre los dispositivos mediante las interfaces y esquemas de direccionamiento IP. Ahí vamos a ver cómo se hace la referencia a esa topología física. Entonces aquí vemos una topología física, cómo se está colocando los switches, los hosts, el router y cómo se empieza a dividir dependiendo las oficinas y las redes o tus redes que nosotros necesitemos. Entonces, esto es como la infraestructura y la topología física. En la parte lógica, lo que hacemos aquí es que ya no decimos si está en la oficina 1 o 2, sino les damos la dirección de red. Miramos aquí si está conectado con fase Ethernet 01, 02, digamos Giga Ethernet, el tipo de conexiones. Esta es la parte lógica que nosotros tenemos que empezar a configurar. En este caso se está hablando de direcciones IPv4 para poder desarrollar esa red simple. Y aquí tenemos las topologías de la red. En este caso, tenemos topologías de LAN, en este caso estrella. Como ustedes están viendo, se pueden conectar varios equipos en un punto. Y estos terminales, digamos, se conectan a un switch o un dispositivo intermediario central. Está la que es estrella extendida o híbrida. Como ustedes ven, ya son dos conexiones a través de switch, lo podemos desarrollar. Y también tenemos este que es de bus. Como ustedes están viendo la figura, pues todos esos sistemas se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. También tenemos este tipo de topologías de anillo, ¿sí? Donde los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de las topologías de bus, las del anillo no necesitan tener una terminación, como lo estamos viendo aquí. Topologías WAN, en este caso está el punto a punto, cómo se conectan directamente, y pues estos enlaces permiten dos terminales conectarse. Está la de Hubs and Spoke, prácticamente es como a través de un Hubs podemos hacer ese tipo de conexiones. Y pues esta versión WAN de esta topología en estrella es la que un sitio central interconecta sitios de sucursales mediante enlaces punto a punto. También tenemos la que es malla, como estamos viendo en este dibujo, pues esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. O sea, todos con todos se deben estar conectados para que sea, digamos que es una de las más usadas y más seguras para que no se caiga, digamos, la red, ¿no? También vamos a armar una red simple. Prácticamente podemos colocar puertas, sensores, controladores y computadores conectados. En este caso hay un dibujo de un spa. La idea es que si abren la puerta, se prenda la cafetera a través del sensor de movimiento detecta. Si cada vez que alguien se acerque, pues se abre la puerta, se enciende la cafetera y pues obviamente tenga listo algunos elementos que tal vez se utilicen, por ejemplo, en un spa. Se puede utilizar esto en cualquier proyecto. Y Packet Tracer nos permite colocar una imagen y simular pues todo esto a través de programación de Python en las redes de nueva generación. ¿Qué significa entre pares? Prácticamente red que, digamos, un host puede ser cliente y el otro servidor para otros hosts. Como están viendo aquí en la figura, podemos observar que tengo una impresora para compartir y tengo archivos para compartir. Y pues el uso compartido de esa impresora y de esos archivos me permite que realice esa conexión cliente-servidor, digamos, para otros hosts. Entonces, ventajas, fácil de configurar, menos complejo, menos costos. Desventajas, pues la administración no está centralizada y no son tan seguras, no son escalables y pues depende del tipo de red. Si va a ser una red pequeña, nos sirve, ¿vale? Bueno, ahora lo que quiero comentarles es que una vez nosotros estemos desarrollando esa red básica de este capítulo, vamos a aprender a utilizar el ping y a comprobar que hay conectividad entre un host y otro host y entre un equipo y otro equipo y entre una red y otra red. Ahora vamos a ir a Packet Tracer a desarrollar nuestra red básica con IPv4.
Bueno, aquí estamos abriendo. Denle en aquí mantener logueado. Entran con su ID en Etacat. Ustedes van a entrar aquí con su correo. Es importante que ustedes se logueen y la mantengan logueado porque si no, no les va a guardar el archivo. Entonces aquí vemos Packet Tracer y lo que vamos a empezar es a desarrollar una red. Entonces tenemos lo primero, vamos a sacar un PC. En este caso voy a ampliarlo con este más para que se vea un poco más grande y aquí ya lo tenemos, un PC. Vamos a colocarle computador 1. Listo. Vamos a sacar otro PC y vamos a cambiar el nombre de computador 2. Y tenemos que conectarlos. Cuando son equipos finales aquí en el rayo, vamos a conectarlos con un cable cruzado. ¿Por qué? Por la parte de comunicación que les explicaba. Vamos a ir aquí a fase Ethernet 0, a fase Ethernet 0. Para que se comuniquen es como dos personas. Si este habla, este escucha, y si el computador 2 habla, el otro escucha. Entonces, por eso tiene que ser el cable cruzado. Eso lo vamos a explicar en el siguiente módulo, y donde vamos a hacer una de las prácticas para desarrollar un cable y conectarlo y poncharlo. Ya teniendo la conexión entre estos dos computadores, le doy clic aquí y me voy a configuración. En este caso, tengo que configurar la red. Bueno, voy a cerrar acá primero, voy a sacar una etiqueta de estas y yo puedo colocar aquí la IP. Yo voy a decirle que 192.168.10. En este caso va a ser el computador 2. Recuerden que esta va a ser la IPv4, que va a ser la cédula de ciudadanía de este equipo, prácticamente. Listo. Y ahora voy a colocar otra que va a ser la IPv4 192.168.10.3, que va a ser el equipo. Nunca son iguales. Voy a correrlo acá y voy a correrlo acá. Siempre bien organizado, bien marcado. Ya tengo la dirección IP. Entonces, voy a abrir acá, me voy a configuración, me voy a setting y en IPv4 le voy a dar la puerta de enlace que va a ser la 1. 192.168.10.1. Listo. Y me voy a ir aquí a la fase Ethernet donde lo conecté y le voy a dar la dirección de este equipo que es el computador 1, que sería esta dirección que están viendo ustedes acá. 192.168.10.2. 192.168.10.2. Y mire que cuando yo le doy clic acá, se me activa la máscara y ya sabe y reconoce por este 192 que es tipo C, o sea que me está activando los primeros 255, 255, 255 para la porción de red y el último porción de host. Y listo. Ahí ya quedó configurado este equipo. Ahora me voy a ir al segundo equipo, voy a configuración, me voy aquí a setting y aquí le va a dar la puerta de enlace que para todos los equipos debe ser de esta red igual. 192.168.10.1, la 1. Y en fase Ethernet 0 le va a dar la dirección IPv4 de este equipo que va a ser la 3, que sería 192.168.10.3. Y la máscara automáticamente me la coloca. Listo, ya quedó la configuración de esta red. Ahora, ¿cómo compruebo? Como nos dice aquí en el curso, vamos a entrar aquí a Desktop, a Command Prompt, y estoy parado en el computador 1. Le voy a dar ping al 192.168.10. En este caso le voy a dar ping a este, al 3.3, y le doy Enter. Y él empieza a enviar este pulso. ¿Y qué me está diciendo? Que enviamos 4 paquetes, se recibieron 4, se perdieron 0. O sea que está bien ya la conexión. Ahora, yo puedo hacer lo mismo, me paro aquí en el computador 2, me voy a Stock, Command Prompt, y le voy a dar, voy a ampliarlo acá un momentico, un poquito, y le voy a dar ping, espacio, 192.168.10.2, que es el computador. Estoy parado
en el computador 2, pero le voy a dar a esta dirección IP que es del computador 1. Le doy Enter y él empieza a mirar, envía los paquetes. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Y aquí me está diciendo que envió 4, que recibió 4 y que se perdió 0. Esta es la forma de comprobar que está bien. Aquí solo le puedo dar ping y mire que aquí me salen unas opciones, -n para contar, -b también y -t. Aquí es para mantener, entonces yo le puedo decir ping, con la flecha arriba lo puedo escribir y le puedo colocar acá ping -t espacio la IP. Y voy para allá y le doy Enter. Y mire lo que va a pasar acá. Ahora él se va a mantener con el -t. Eso en el caso de que yo quiera hacer una comprobación, una medición de cómo están llegando los paquetes al otro equipo, entonces con el -t se va a sostener. Y este TTL significa el time to live, que es el ciclo de vida de los 128, que eso lo vamos a explicar cuando estemos viendo el modelo OSI y el envío de paquetes. Esa es la parte que necesitaba. Ahora, ustedes pueden ir a la parte física y aquí les aparece la ciudad. Voy aquí a la ciudad, oficina corporativa, y aquí en esta parte tengo los computadores. Yo los podría llegar a colocar en esta sala. Pero ustedes pueden empezar a trabajarlos desde el cuarto aquí de mantenimiento. Entonces mire que yo entro y está vacío. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Sacar, por ejemplo, un rack. Y mire que aquí está el rack. Puedo sacar una mesa y en este caso saco una mesa y puedo sacar acá un tablero donde voy a colocar los cables, como ustedes están viendo. Yo puedo sacar los diferentes cables, vea, por ejemplo, cable de consola, lo puedo colocar, voy a ampliar acá un poquito más, que se vea. Y miren que yo puedo empezar a colocar aquí todos los cables. Tengo acá un cable cruzado, tengo aquí un cable directo de cobre, copper, tengo aquí fibra óptica y tengo aquí de teléfono, también tengo aquí coaxial y otros Internet de las cosas, mire, y muchos más. Si yo vuelvo y disminuyo esto, yo puedo empezar a ver que yo puedo colocar muchísimos cables acá, como si fuera un cuarto de mantenimiento con su inventario, como ustedes quieran tenerlo, todo tipo de cable. También en la mesa, si yo bajo aquí, voy a volverlo más pequeñito, puedo sacar los computadores. Entonces yo lo puedo hacer de la forma física. Saco un computador y saco otro computador acá. Y estos dos computadores los puedo conectar con un cable cruzado. Y mire que aquí ya se ve más real, porque yo puedo conectar de este equipo a este equipo y el cable me queda acá, como están viendo ustedes acá, vea. ¿Sí? Puedo apagar el equipo, puedo cambiar la tarjeta. Tengo muchas cosas desde la parte física. Importante que ustedes van explorando. Yo les dejé una actividad en el curso de Packet Tracer para que vayan sacando, por ejemplo, el switch y el router, lo vayan colocando aquí en el rack. Vamos a ir haciendo esas conexiones y ustedes aprendan a trabajar todo, digamos, como ese cuarto de mantenimiento. Debajo de la mesa pueden sacar otros equipos que estén vacíos y apilarlos para que los vayan conociendo cuál es la diferencia entre uno y otro, porque aquí vemos de forma real, pues todo lo que hay, ¿no? Todo lo que podemos empezar a trabajar. Otra de las partes que quiero mostrarle es que tenemos tarjetas. Single Board Computer, que este lo vamos a ver en la red normal, que sería un Raspberry Pi, o tenemos un MCU, que sería un Arduino. Ustedes pueden ver que podemos dejarlos ahí en el inventario. Y va a haber muchos sensores y actuadores. Entonces aquí podemos ver que hay pulsadores, que hay interruptores, en la parte aquí de sensores, hay sensores de movimiento y ustedes pueden ir dejando todo eso como en un inventario. Y aquí en actuadores podemos ver que también hay pantallas LCD, RGB, sí, y esto para la parte, digamos, sensórica y actuadores. Y aquí en esta parte, cuando yo le doy en dispositivos, tengo para la casa ventiladores, puertas,
todo lo que ustedes puedan sacar acá físicamente, ventanas, puertas, etcétera. Vamos a volverlo un poquito más pequeño para que vean que yo les voy colocando aquí, vea, me va quedando por aquí como el inventario. Lo voy a ir colocando. Y también tenemos cafeteras, colocarlo por ahí. Listo, cafeteras. En la parte de Smart City tenemos más elementos, hasta mediciones de viento, RFID, tarjetas de RFID, mire que acaba quedando. En la parte industrial tenemos aquí monitores de fuego, tenemos humidificadores, bueno, todo esto para la Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a empezar a mezclar redes de nueva generación. Entonces, si yo me voy para la parte lógica, pues todo esto me aparece desordenado porque yo lo saqué desordenado, tocaría empezarlo a arreglar. Pero aquí voy a darle archivo nuevo, dar no, y lo que voy a hacer es que voy a abrir un archivo que tengo, por ejemplo, aquí, el del SPA que les explicaba. Entonces, imagínense que yo ya saqué una puerta, un sensor de movimiento, una Raspberry Pi y un computador. Entonces ya los conecté. ¿Qué es lo que pasa? Desde la Raspberry Pi yo le doy clic, voy a ir a configuración, después programación y aquí voy a agrandarlo un poquito. Tengo un código de Python. Entonces aquí pues, en las redes de nueva generación podemos unir lo que es la programación con los sensores y actuadores y también con las redes para poder trabajar. Entonces mire que tengo la puerta y la cafetera, puerta en el pin 2, cafetera en el pin 3. Tengo una función main principal y le digo que el pin 2 va a ser de salida, prácticamente donde está la puerta, es de salida. Y aquí le digo que lea en el 1, ¿sí? Que lo lea, porque el 1 es el sensor de movimiento y que si hay movimiento y es igual a 1, pues que me imprima que está cerca a la puerta alguien. Y con Custom Write, encienda que la cafetera y encienda la puerta. Y que se espere 2 segundos y después que la apague, o sea, que la cierre y que la apague. Y que después diga ya no se mueve nada. Es un programita sencillo en Python. Yo les voy a dejar ahí en, en la parte de abajo de este video el archivo para que lo analicen, porque esto lo vamos a empezar a trabajar en el capítulo 3 4 de en adelante. Pero les voy haciendo como una aclaración de esta primera parte que nos muestra lo que es las redes de LAN y de nueva generación con Internet de las cosas. Cuando yo le doy aquí ROM, él me dice que está Start Blinking, prácticamente inició. Voy a cerrar acá. Y si con la tecla AL, yo le oprimo la AL y le paso el mouse al sensor, mire que se abre la puerta y se prende la cafetera. Si yo retiro, ahí vuelve y se cierra y se apaga la cafetera. Mire que dura 2 segundos apenas porque eso fue lo que yo le puse en programación para que se prendiera y se apagara. Entonces mire que ya podemos conectar esta Raspberry Pi desde la parte física. Yo puedo apagarla y cambiarle el tipo de qué, de tarjeta acá. En este caso le puse un puerto de Ethernet para poderlo conectar al computador. Y así mismo vamos a ir trabajando. Entonces, este primer capítulo es interesante porque ya nos permite hacer una configuración IPv4 de una red simple. También empezar a conectar sensores y actuadores a través del Packet Tracer y esta tarjeta que se llama la Raspberry Pi. Eso es más o menos, en resumen, lo que se está viendo en este primer módulo. Espero que revisen estos videos más las prácticas de laboratorio y empecemos a trabajar fuertemente en las redes, que en el siguiente video les voy a explicar qué tipo de redes hay y hacia dónde se dirige todo esto. Muchas gracias.